Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestra sesión, avanzar un poco más con este tema, con este capítulo. ¿Sale? Entonces, en las últimas sesiones estuvimos trabajando acerca de la construcción de la línea de rendimientos del mercado. También vimos la manera en la que se invalidan algunas alternativas de inversión, porque hay algunas que representan mejores ganancias con menos riesgo o viceversa, mayores ganancias, perdón, menos riesgo con las mismas ganancias o cosas así. Y entonces, lo que vamos a revisar ahora es algo un poquito diferente, particularmente ya no pensar cada una de estas alternativas como una inversión en lo individual y separada de todas las demás, sino más bien pensar en que, pues sí, efectivamente yo reconozco que hay algunas que son más o menos riesgosas que otras. Sin embargo, pues algo toda la vida hemos dicho cuando hablamos respecto a temas de inversiones, y es que jamás conviene poner todos los huevos en una sola canasta, ¿cierto? Porque si me va mal en esa inversión en específica, pues muy probablemente me irá, más bien, si me va mal en esa inversión específica, pues voy a perder todo el dinero, ¿sí? Sin embargo, si yo reparto eh, mis recursos a lo largo de una serie de inversiones, muy probablemente me va a ir un poco mejor. Y entonces, justo ahí es donde quiero empezar a platicar acerca de el armado de un portafolio. ¿Ok? Am, y bueno, yo sé que dentro de tu plan de estudios hay una materia específica que es portafolios de inversión. ¿Sale? Sin embargo, lo que vamos a estar trabajando justamente es como las bases para esta materia, o una base muy simple de lo que vas a estar trabajando ya más a profundidad en esta materia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de un portafolio? Todo lo que hemos analizado son inversiones individuales. ¿Sale? Inversiones individuales. Entonces, ¿qué significa una inversión individual? Es una inversión en donde yo destino una serie de recursos y obtendré un eh, premio, vamos a llamarle, más el recurso original. ¿Sale? Entonces, un portafolio como tal va a ser una colección de inversiones individuales. Entonces, por ejemplo, visto con los datos con los que hemos estado trabajando desde en toda esta unidad, Apple en sí misma es una inversión individual, PSG es una inversión individual, Facebook es una inversión individual, PetroChina es una inversión individual. Cada una de estas empresas son inversiones individuales. Es decir, yo puedo poner una cierta cantidad de dinero en una de ellas, ¿sí? Y yo esperaría que después de un cierto tiempo obtuviera un premio y de vuelta el mismo dinero con el que originalmente inicié mi inversión en ellas, ¿sí? Ahora, eh, cuando yo pienso no solamente en invertir en Facebook, sino invertir al mismo tiempo en Starbucks y al mismo tiempo en Twitter y al mismo tiempo en Amazon y al mismo tiempo en Netflix, empiezo a formar algo que es un portafolio de inversión. ¿Sale? La idea es, bueno, yo había visto en la línea, en la SML, en la Security Market Line,
que efectivamente la existencia de una acción invalidaba que yo invirtiera en otra cosa. Por ejemplo, Starbucks invalidaba que yo invirtiera en prácticamente todas, excepto Amazon, Netflix y Twitter. ¿Sí? Pero cuando hablo de un portafolio, ya no estoy pensando en una sola alternativa en donde voy a invertir, sino más bien una combinación de alternativas. Y entonces puede ser que alguna de las otras empresas que quizá en algún momento yo descarté resulten no tan desagradables. ¿Por qué? Porque probablemente puedan tener efectos interesantes al combinarse que con Starbucks o con Amazon, Netflix o Twitter. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Cuando hablo de inversiones individuales, por ejemplo, puedo pensar en, bueno, podría ser que invierta en un negocio de helados, ¿sale? Entonces, cuando invierto en un negocio de helados, en primavera me va bien, en verano me va bien, en otoño me va mal y en invierno me va mal, ¿cierto? Pues tengo una forma específica en la cual yo experimento los buenos y los malos momentos, es decir, el riesgo que estoy percibiendo en el mercado tiene una forma de comportarse. En este caso es muy claro, que depende de la estación del año y depende últimamente de la temperatura. Ahora, si yo, por ejemplo, tuviera un negocio de café, normalmente en primavera pues no me va a ir tan bien y en verano tampoco porque, bueno, café caliente, vamos a poner. En otoño me va a ir mejor, ¿por qué? Porque como ya empieza a hacer frío, la gente va a ir a buscar una cafetería en donde calentarse, ¿sale? Y en invierno del mismo modo. Entonces, cuando yo trabajo con inversiones individuales, tengo una experiencia de cómo es el riesgo, ¿sí? Por ejemplo, esto es como riesgo basado en el clima. Pero yo, por ejemplo, podría pensar en las variaciones de precios. O sea, yo podría invertir en una granja, ¿sí? O podría invertir en una granja agrícola, pues, donde yo cultive, o podría invertir en una juguería, o sea, donde se venden jugos, ¿cierto? Y entonces, si el precio de la naranja sube, yo cuando estoy en una granja, pues me siento a gusto, porque esa mercancía que estoy vendiendo se vuelve más costosa, ¿cierto? Y entonces me conviene en el sentido de pues lo que produzco se vende más caro. Mientras que para la juguería, pues no les conviene que el precio suba, porque el precio de la naranja para la juguería es un costo. Y entonces cuando los costos están más altos, van a mermar la utilidad, ¿cierto? Entonces, cada una de estas inversiones individuales, helado, café, granja, juguería, cada uno de ellos tiene una expectativa en particular respecto a lo que es positivo y respecto a lo que es negativo. Cada uno de ellos es algo diferente y en cada negocio las cosas son distintas. Obviamente estos ejemplos que te estoy dando son como súper sencillos para que sea fácil de entender esta idea, pero el punto es, cada una de las alternativas, cuando se ven por sí sola, tiene un comportamiento en particular. Ahora bien, cuando yo creo un portafolio, resulta que no solamente me debería de fijar en el comportamiento particular de cada una de las alternativas, sino también en el comportamiento conjunto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Mira, por ejemplo, si yo al mismo tiempo invierto en helados y café caliente, entonces, ¿qué ocurre? Mi resultado es que en primavera, pues me va más o menos, porque gano con helados, pero no tanto con el café. En verano me va más o menos. En otoño, más o menos. Y en invierno, más o menos. Nota cómo en cada uno de los meses hay razones por las que me vaya bien en alguno de los dos negocios y razones por las que me va no tan bien en el otro.
Ojo que este ejemplo pues es súper sencillo y por supuesto que pensando en empresas que funcionan exactamente de formas opuestas. Pero nota esto, más allá de lo que querramos pensar respecto a eh, el comportamiento perfectamente opuesto, al tenerlas juntas, ya no tengo ningún momento en donde realmente me vaya absolutamente mal. Por ejemplo, en los helados me iba a ir mal en invierno, sí o sí, a fuerza. Y en verano me iba a ir mal con el café caliente, sí o sí, porque como hace calor, la gente no consume tanto café. ¿Sí? Entonces, al tenerlas combinadas, la experiencia real de riesgo se vuelve algo muy diferente. Sí, probablemente siga habiendo, pero ya es menor. Y la temperatura deja de ser algo que me preocupe tanto. Por eso es que, por ejemplo, las cafeterías han hecho o hacen mucho esfuerzo en ofrecerte algunas alternativas que no necesariamente tengan temperatura caliente, o sea, que te sirvan como bebidas frescas, ¿sí? Y los helados tienen productos, ya no solamente, o las heladerías tienen productos que no necesariamente son solo helados. Hay veces en donde también tienen fuentes de sodas, por ejemplo, y que te dan que hamburguesas o papas o cosas así, ¿no? A lo mejor botanas, snacks, yo qué sé. Sí, entonces la idea es que al combinar los negocios se crean experiencias de riesgo diferentes, ¿sí? Y entonces ya no solamente alcanza con contemplar el riesgo de cada uno de los diferentes escenarios por sí solo, sino al combinarlo. Y lo mismo va a pasar con el rendimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar de esta manera. Vamos a pensar en un portafolio de dos de las empresas que hayamos mencionado aquí. Por ejemplo, pensemos en Twitter, que tiene un alto riesgo y alto rendimiento. Hablábamos que Twitter tiene un rendimiento y un riesgo. ¿Sale? Entonces, el rendimiento de Twitter, vamos a decir que es 50% y su riesgo 56%. Rendimiento 50%, riesgo 56%. ¿Sale? Am, y vamos a trabajar con otra, por ejemplo, digamos, ¿esta qué era? Por ejemplo, pensemos en Apple. Apple tiene un rendimiento del 10 y un riesgo de 25. ¿Ok? Entonces, un primer, eh, un primer análisis que podemos hacer aquí, hablando como particularmente de estos componentes, es determinar un valor que se llama coeficiente de variación. ¿Sale? Básicamente nos habla de porcentualmente qué tanto pueden cambiar los datos. Y es muy fácil de calcular. Lo único que tengo que hacer es tomo la desviación estándar, que era nuestra medida de riesgo, y la divido entre la media, que era nuestro rendimiento promedio. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo 0.56 entre 0.5. El coeficiente de variación es 1.12. En la otra tengo 25 entre 10, o sea, 2.5. ¿Qué es lo que me dice el coeficiente de variación? Básicamente es qué tan caro pago cada punto de rendimiento. Entonces aquí cada punto de rendimiento lo pago con 2.5 puntos de riesgo y aquí cada punto de rendimiento lo pago con 1.12. En ese sentido, este es económico en riesgo y este es costoso en riesgo. ¿Sale? Lo que yo voy a buscar justamente es la cantidad que sea menor, porque significa que por cada punto de riesgo que yo acepte, se me compensa con una mayor cantidad de puntos de rendimiento.
¿Sale? Más bien, el coeficiente de variación lo que te dice es lo contrario. ¿Cuántos puntos de riesgo me cuesta cada punto de rendimiento? ¿Sale? Esta idea que te estaba describiendo es otra medida que se llama Sharpe Ratio. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se calcula o qué significa el Sharpe Ratio? Para explicártelo, aquí te voy a recordar que este era el que preferíamos. ¿Sale? Entonces, coeficiente de variación, decíamos, coeficiente de variación va a ser sigma entre mu, entre la media. ¿Sale? El Sharpe Ratio, lo que vamos a hacer es, voy a tomar el rendimiento y le voy a quitar la tasa libre de riesgo. ¿Sale? Tomo el rendimiento promedio, le quito la tasa libre de riesgo y lo divido entre la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, si aquí asumiera que para este mercado existe una tasa libre de riesgo del 5% anual, entonces mis Sharpe Ratios quedarían así. Quedarían 50 menos 5 entre 56. En el primer caso es 0.80. ¿Sí? Y en el segundo sería 10 menos 5 entre 25. O sea, 0.20. El Sharpe Ratio lo que me dice es cada punto de riesgo que estoy aceptando, cuántos puntos de rendimiento me da. Entonces, este me paga más rendimiento. ¿Sí? Sea cual sea el puntaje de riesgo. Es lo que más me conviene. El mayor beneficio lo obtengo con este de aquí. ¿Sale? Entonces, estas dos medidas son útiles. Ahora, pensemos en que yo no me quiero inclinar por uno o el otro de los activos, sino que ahora sí quiero poner dinero en los dos. ¿Sale? Entonces digamos que yo tengo, sí, Belén, a ver, repito lo que dice cada medida. Coeficiente de variación, que es desviación estándar entre la media, es decir, riesgo entre rendimiento. Lo que me dice es cada punto de rendimiento que yo solicito, ¿cuánto se me va a cobrar en puntos de riesgo? ¿Sale? Entonces, yo quiero 10 puntos de rendimiento en el caso de Twitter. Bueno, el riesgo equivalente sería de 11.2. Yo quiero 20 puntos de rendimiento con Apple. Entonces, mi nivel de riesgo sería de 50. ¿Sí lo notamos? Invertir en esas condiciones es lo que estoy diciendo. Ahora, me doy cuenta que el coeficiente de variación, yo prefiero la cantidad que sea más baja, porque eso quiere decir que el solicitar rendimientos mayores va a costar menos, digámoslo así, menos en la exposición de riesgo que estoy generando. Ahora, Sharpe Ratio, de hecho, es una de las medidas más utilizadas en portafolios de inversión, porque aparte de todo, me considera la tasa libre de riesgo en el mercado. Y entonces, básicamente lo que me dice es, bueno, tomo el rendimiento que me ofreces y le quito la tasa libre de riesgo. Ese rendimiento menos la tasa libre de riesgo me deja justamente la parte que tiene que ver con la prima del riesgo. Esa parte que se me paga solamente o específicamente por el hecho de que hay riesgo en un mercado. Y entonces, al dividirlo entre la desviación estándar, lo que estoy haciendo es dimensionar el tamaño de mi prima de riesgo. El Sharpe Ratio básicamente lo que me está diciendo es qué tanto me está pagando, ¿sí? O qué tan bien me retribuye en rendimiento una inversión por la cual yo estoy aceptando algo de riesgo, pero considerando que ya hay un algo que me tendría que haber ofrecido si no tuviera riesgo. ¿Sí?
Si yo estuviera trabajando con una inversión que tiene riesgo y me paga lo mismo que la tasa libre de riesgo, simple y sencillamente preferiría no invertir en esa inversión. Preferiría invertir en la tasa libre de riesgo. Porque esa inversión, sea cual sea, tiene algo de riesgo involucrado. Y pues, ¿qué sentido tiene ganar lo mismo si en uno arriesgo y en el otro ya lo tengo 100% seguro? Es más o menos la idea. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar coeficiente de variación? Las cantidades más pequeñas posibles. ¿Qué es lo que voy a buscar en Sharpe Ratio? La cantidad o el valor lo más grande posible. ¿Correcto? Ahora bien, imaginemos que yo tengo 1 millón de pesos. ¿Sale? Y yo este 1 millón de pesos lo puedo invertir, digamos, caso 1, 100% en Twitter. Entonces, si yo invierto este 1 millón de pesos 100% en Twitter, yo estaría esperando que después de un año gane un 50%. ¿Sí? Por lo que en promedio, yo esperaría al final de un año tener 1.500.000. ¿Correcto? Segunda alternativa. Bueno, ¿qué pasaría si en vez de invertir todo en Twitter, invierto todo en Apple? Bueno, en este caso, yo estaría ganando un 10%, entonces sería 1.100.000 después de que dejé pasar un año. ¿Sí? Una alternativa más. ¿Qué pasa si yo pongo la mitad en Twitter y la otra mitad en Apple? Pues entonces la primera mitad son 500.000 que ganan 50. 500.000 ganando 50 se van a volver 750.000. Más el otro 50%, 500.000 ganando el 10%. 550.000. Y entonces 750 más 550 son 1.300.000. ¿Sí tiene sentido esto para ti? Es decir, en Twitter pongo la mitad del dinero, 500.000, y gano el 50% sobre esa mitad. En Apple pongo la otra mitad del dinero y gano el 10% sobre esa otra mitad. Pensemos un cuarto caso para ver qué pasaría. Pensemos que pongo no sé, un 30% en Twitter más un 70% en Apple. Y entonces 30% en Twitter son 300.000. 300.000 que va a ganar el 50% se vuelven 450.000. Más 70% son 700.000 que va a ganar el 10% se vuelven 770.000. Entonces 450 más 770 son 1.220.000. ¿Correcto? Entonces, de manera general, ¿qué es lo que va a pasar? Quiero que tomemos, por ejemplo, el caso... no, así está bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el rendimiento que yo estoy observando específicamente al invertir en mi portafolio, el rendimiento de mi portafolio, lo voy a determinar de la siguiente manera. Voy a tener un porcentaje que voy a poner el activo 1 y lo voy a multiplicar por el rendimiento del activo 1. Y posteriormente tendré, por ejemplo,
un porcentaje que yo voy a invertir en el activo 2 y lo multiplico por el rendimiento de 2. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, x1 más x2 deben de sumar el 100%. Entonces, fíjate, lo que estamos haciendo aquí era, por ejemplo, el activo 1 que era Apple. Tengo 30-70, era 30% de mi rendimiento tiene que ver con una empresa que me paga el 50. Y 70% de mi rendimiento tendrá que ver con una empresa que me paga el 10%. Entonces no me estoy ganando ni el 50 ni me estoy ganando el 10, sino algo en medio. 50 por 30 estoy hablando de un 15%, más 70 por 10 estoy hablando de un 7%. Y entonces eso significa que el rendimiento que va a tener mi portafolio es de un 22%. ¿Sí? En este caso, hablar de 1.220.000 significa que estoy ganando 220.000, o sea, el 22% de 1.000.000. ¿Correcto? Entonces, en esta parte estoy hablando de qué pasaría si yo combino dos activos para crear mi portafolio. ¿Sí? Ah, pero resulta que a lo mejor yo no nada más quiero invertir en dos, sino quiero invertir en más. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el rendimiento de mi portafolio puede ser x1 por el rendimiento 1 más x2 por el rendimiento 2 más x3 por el rendimiento 3 y así me voy. Y pienso que perdón, que x1 más x2 más todas las x deben de sumar nuevamente 100%. ¿Sí? Es decir, vamos a ponerlo como acotado, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xi por el rendimiento en i, donde la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las xi's debe ser igual al 100%. ¿Sale? Entonces, la forma de calcular el rendimiento de un portafolio es a través de la suma producto de los porcentajes a invertir en cada activo por el rendimiento que yo esperaría tener en cada uno de esos activos. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que quiero calcular el rendimiento de un portafolio en donde un 10% tiene que ver con Apple. ¿Sí? Y por lo que dijimos, el rendimiento de Apple es del 10%. Más un 20% que tenga que ver con el rendimiento de Starbucks. Y el rendimiento de Starbucks es de 19. Más un 30% que tiene que ver con Coca-Cola. Ah, listo, el de Coca-Cola es menos 10. Más 3, un 40% que tiene que ver con Twitter. Y Twitter me da a ganar un 50%. Entonces fíjate cómo lo que estoy haciendo es básicamente como si fuera un promedio ponderado. Lo que está ponderando aquí es el porcentaje de dinero que yo estoy poniendo en cada una de las alternativas. Entonces pongo punto 1, perdón, punto 1 por punto 1, más punto 2 por punto 19, más punto 3 por menos punto 1, más punto 4 por punto 5. Entonces, aquí el resultado sería de 21.8%. 21.8% sería el rendimiento de una combinación de este estilo de portafolio.
Estoy acomodando un poco aquí estas notas para que queden bien. Y como habíamos dicho, era la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de xk por rk. Y sabiendo que la condición es que la sumatoria de k1 hasta n de la xk, de las xk es igual a 100%. ¿Sí? Ahí está. Entonces, calcular el rendimiento de un portafolio es simple y sencillamente calcular, ah, calcular el promedio ponderado de los rendimientos de cada uno de los activos que componen el portafolio multiplicado por el peso que se le da a cada activo justamente del portafolio. ¿Ok? Entonces, hablar particularmente del rendimiento de cada del portafolio no es tan complicado, porque su cuenta es muy sencilla. Donde se empieza a complicar es cuando hablamos del riesgo de un portafolio. ¿Sí? Esto fue rendimiento de un portafolio. Y te lo voy a explicar con el caso de dos activos. ¿Sí? Ah, en el caso del rendimiento del portafolio, yo voy a tener una situación acá. Y tiene que ver un poquito más de probabilidad en este asunto, entonces te voy a pedir un poco de paciencia, porque muy probablemente no tienes estos referentes aún, pero no importa, nada más quiero que entendamos el concepto. Cuando yo calculo el valor esperado del rendimiento del portafolio, ¿sí? O sea, el valor de rendimiento que espero tener en el portafolio, pues sería el valor esperado de una sumatoria de los rendimientos en I por el porcentaje en el que se invierte. La ventaja es que el valor esperado es un operador, tú lo vas a ver más adelante, que se lleva bien con las sumas. Entonces, esta es la suma de los valores esperados de RI por XI. Y como la X es constante, puede quedar como la sumatoria de las XI por el valor esperado de RI. ¿Sale? Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Ahora, o sea, particularmente, imaginemos que las sumatorias son dos términos. Entonces me queda el valor esperado de R1 por X1 más R2 por X2. Es decir, la suma de los valores esperados. Es decir, el valor esperado de R1 X1 más el valor esperado de R2 X2. Y como las X son constantes, las puedo sacar porque sale como de una integral o de una sumatoria. Entonces tengo X1 por el valor esperado de R1 más X2 por el valor esperado de R2. ¿Sale? Esto sería el valor esperado de un portafolio de dos activos. Ahora, esto básicamente es lo que hemos trabajado también desde la diapositiva anterior. Entonces no hay demasiadas sorpresas. Donde se vuelve algo nuevo es con el tema del riesgo. Ahora, el riesgo se mide a través de la desviación estándar, como ya lo hicimos, pero particularmente lo que yo, o sea, la definición de desviación estándar que vas a ver en probabilidad, la desviación estándar de una variable aleatoria va a ser la raíz cuadrada de la varianza de esa variable.
¿Sale? Y te lo comento porque ya lo viste también un poquito en software actuarial, en donde por supuesto que ya trabajaste con la modelación de algunas aplicaciones que tienen que ver con variables aleatorias. Ahora, lo importante de esto es que el punto de partida para definir el riesgo de un portafolio surge precisamente a partir de la definición de la varianza. Y es que el mismo tipo de, bueno, las expresiones equivalentes a lo que hicimos aquí arriba con el valor esperado surgen a partir de la definición de varianza. Entonces, cuando yo trabajo con la varianza de un portafolio, básicamente termino encontrando que, así como lo hice de esta manera, la varianza del portafolio tendría que ser lo que invierto en el activo 1 al cuadrado por la varianza del activo 1, más lo que invierto en el activo 2 al cuadrado por la varianza del activo 2, menos, perdón, más, aquí no era más, sino, no era menos, sino más, dos veces x1 por x2 por la covarianza que hay entre R1 y R2. Ahora, la covarianza es una medida que nos dice qué tanto se mueven en, eh, qué tanto se mueven de una manera alineada los activos con los que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, si la covarianza es un número positivo, quiere decir que el hecho de que aumente uno hace que el otro también aumente. Y entonces, fíjate, tengo una parte que tiene que ver con el riesgo del activo 1 y otra parte que tiene que ver con el riesgo del activo 2. Pero cuando los dos se comportan de una manera similar, la covarianza va a ser positiva. Es decir, te estoy hablando de que el activo 1 es una fuente de sodas y el activo 2 es una heladería. ¿Sale? Entonces, a ambos les va bien cuando hace calor y a ambos les va mal cuando hace frío. Realmente en esa situación, el estar juntos hace que mi riesgo sea mayor. No es el riesgo solo de la heladería, no es el riesgo solo de la fuente de sodas, sino un riesgo combinado por estar juntos, más un bono por el hecho de que juntos eh, se van a afectar mutuamente, pero de una manera negativa. Es decir, si a uno le va mal, el otro también le tendrá que ir mal. Ahora, la idea es esta. Yo voy a buscar activos que en lugar de que tengan una covarianza positiva, la tengan negativa, es decir, menor que cero. ¿Por qué? Porque cuando tienen una covarianza negativa, entonces el hecho de que uno gane significa, o más bien pongámoslo así, el hecho de que uno pierda significa que es más probable que el otro esté ganando. Y viceversa, si el otro está perdiendo o si el otro está ganando, el primero estará perdiendo. O sea, hacen lo contrario. Es el efecto que lográbamos cuando hablábamos, por ejemplo, de helados y café caliente. Helados y café caliente, si yo calculara su covarianza, estaríamos teniendo un resultado negativo. Lo que quiere decir que si le va bien a los helados, probablemente no le va a ir bien al café caliente. Y si le va mal a los helados, lo más probable es que también le vaya bien al café caliente. ¿Sí lo notas? Todo gracias a esta medida que justamente tiene una forma de determinar cómo es la relación que existe entre dos variables aleatorias, el rendimiento de un activo y el rendimiento del otro. Porque recuerda, el rendimiento no está determinado. El rendimiento es una cantidad que todo el tiempo está cambiando. ¿Sí? Y bueno, aunque esté cambiando, yo puedo esperar algo que ocurra en promedio
pero no necesariamente va a ocurrir ese valor esperado. ¿Sale? Entonces, lo que quiero hacer contigo es que la próxima clase platiquemos un poco acerca de cómo se calcula este valorcito, ¿sale? Para que veamos cómo calcular el riesgo de un portafolio, que no es, ese sí, no es tan fácil como la parte del rendimiento. ¿Estamos? No sé si de aquí, en este caso sencillo de dos activos, te queda más o menos clara la idea del riesgo del portafolio y en general los rendimientos del portafolio, cómo se calculan. Ok, parece que todo bien. Entonces, hubo varias personas que me estuvieron comentando que mañana tienen examen, ¿cierto? Entonces decidí que para que no tuvieran inconveniente, por si no lo vieron el viernes, decidí que la revisión que íbamos a hacer mañana no la tengamos mañana, sino el jueves. ¿Sale? Entonces ahorita de cualquier forma voy a poner un anuncio, pero porfa, nos vemos el jueves a las 8 de la mañana para que podamos hacer revisión de las personas que son plan 2016. ¿Sale? Las personas que son plan 2010 y que están con optativa, esos todavía no. ¿Sale? Solo para los 2016. ¿Estamos? Y bueno, muy bien chicos. De cualquier forma, les voy a poner un anuncio ahí en Facebook para que lo puedan ver. Y por ahora, pues les agradezco mucho que estuvieran atentos al día de hoy. Y nada, excelente semana a todos y nos vemos la próxima clase.